tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos aquí en Madrid, a la tercera sesión del ciclo Mujeres Hispanas, Creadoras de la Historia y la Cultura en Español, que organizamos junto con el Círculo de Orellana y la Comunidad de Madrid y que esta tarde se centrará en la figura de Alice Gordon Gulick. Quiero en primer lugar saludar a Leticia Espinosa de los Monteros, fundadora y presidenta del Círculo de Orellana, y al resto de su equipo de orellanas que han hecho posible este encuentro. También a Pilar Piñón, directora del Instituto Americano de Madrid. Para la Casa de América es una oportunidad excepcional estar organizando este ciclo, una iniciativa con la que buscamos rescatar, reivindicar y visibilizar las trayectorias de mujeres que a lo largo de los siglos han dejado una huella profunda en nuestra historia, muchas veces al margen de las instituciones que intentaron relegarlas al olvido. Hoy nos convoca la figura de Alice Gordon Gulick, una mujer extraordinaria que, nacida en Boston en 1847, dedicó su vida a transformar radicalmente el acceso a la educación femenina en la España del siglo XIX. La conferencia que tenemos el privilegio de escuchar esta tarde, a cargo de Pilar Piñón, nos permitirá adentrarnos en la biografía de una figura que no solo fue pionera en la educación, sino también en la construcción de vínculos entre España y Estados Unidos en un momento histórico en el que las relaciones entre ambos países eran incipientes y a menudo muy complejas. A través de su proyecto educativo, Gulick supo encarnar una vocación internacionalista, ética y transformadora. Su proyecto, que analizarán esta tarde con seguridad nuestras invitadas, fue un faro en el entorno en el que las oportunidades para las mujeres eran escasas y las expectativas sociales restrictivas. Lo que comenzó como un internado modesto en su propia casa en Santander fue evolucionando gracias a su pequeño e incansable red de apoyos que consiguió a nivel transatlántico, hasta cristalizar en una institución de referencia. El Instituto Internacional Americano sigue siendo hoy un espacio vivo de aprendizaje y diálogo, un símbolo de esa historia compartida entre América y España. Por eso, celebrar hoy su figura es mucho más que un ejercicio de memoria. Es una forma de rendir homenaje a todas aquellas mujeres, muchas de ellas anónimas, que contribuyeron con valentía, inteligencia y constancia a construir una cultura más inclusiva. Agradezco de nuevo a la ponente de esta tarde por estar aquí hoy y al Círculo de Orellana y a la Comunidad de Madrid por organizar este evento en Casa de América. Sean todos muy bienvenidos. Buenas tardes, señoras y señores. Querida Pilar Piñón, bienvenida. Bienvenidos todos a este nuevo encuentro de mujeres hispanas, creadoras de la historia y de la cultura en español, que, como nos ha dicho el director de programación de Casa de América, está dedicado a Alice Gulick. Ella, una mujer que supo establecer precisamente esos lazos entre los Estados Unidos y España. Una mujer que innovó creando el Instituto Internacional, que desde luego fue un espacio de referencia absoluto en España en el entorno de la educación, especialmente en el entorno de la educación de las mujeres en esos años 20 y 30, y que además de ello pues motivó colaboraciones con otras instituciones como la Residencia de Señoritas o la Junta de Ampliación de Estudios. Director de programación de Casa América, querido Moisés, muchísimas gracias por las palabras que has pronunciado y también, como lo suelo decir en estos encuentros, máximo agradecimiento del Círculo de Orellana a la Casa de América, porque hemos logrado establecer una alianza que, junto con la Comunidad de Madrid, nos permite adentrarnos en un programa de recuperación de mujeres desde el ámbito americano, todas ellas nacidas en América, y poder hacer esa revisión de la historia en femenino.
Este programa, desde luego, para el Círculo Orellana es importantísimo porque nos permite continuar con nuestra misión y, sobre todo, nuestro propósito, que no es otro sino el de generar referentes para la sociedad, referentes inspiradores para todos nosotros, cumpliendo esa misión de poner en valor y dar visibilidad al talento femenino. Y convencidas que la diversidad del talento es esencial para todos, para la sociedad y, por supuesto, para cada uno de nosotros como seres humanos. Queridas socias fundadoras del Círculo Orellana, amigos protectores, amigos colaboradores y algunos también de nuestros ponentes, que también son colaboradores del Círculo y que nos acompañan. Y aunque a ella no le gusta que le nombre, pero yo le nombro a Isabel Gómez Acebo, que está por allí, porque fue la última ponente que intervino en este programa, ni más ni menos que para hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer también rompedora, con un legado magnífico, y fue una conferencia interesantísima. También quiero saludar desde aquí a Pepe Teruel, querido José, estás por ahí, como tú dices, un orellano ya, porque Pepe es, además de colaborador del Círculo en varias ocasiones, y la última te escuchamos en el Instituto Cervantes, en nuestro otro programa, que es Españolas por Descubrir, haciendo una conferencia magnífica sobre nuestra querida Carmen Martín Gaite. También quiero saludar a Ray Green, porque además de asistir a nuestros encuentros, hoy yo creo que también es un día especial para ti, porque Ray ha sido director hace años del Instituto Internacional, que yo creo que va a tener un protagonismo en esta tarde con Pilar. Así que muchísimas gracias también por acompañarnos. Y querida Pilar, en fin, no sabes la ilusión que tengo en tenerte hoy con todos nosotros, porque la verdad es que a Pilar la conozco desde hace años y en muchas ocasiones hemos hablado de poder hacer algunos encuentros en colaboración con el Círculo Orellana y esas mujeres tan magníficas que han formado parte del Instituto Internacional y que tanto han hecho en favor de la mujer, ¿no? Y de la educación de la mujer. Por eso hoy es un día muy especial para todas nosotras como Círculo Orellana y, por supuesto, para mí el tenerte aquí. Un gran lujo tenerte, porque si alguien sabe de este tema es Pilar. Muchísimas gracias. En este programa nosotras descubrimos y redescubrimos a mujeres capaces de forjar esos vínculos profundos entre continentes que han contribuido a la creación de una globalización hispana, enriqueciendo el mundo con sus logros, sus ideas y sus propuestas innovadoras. A lo largo del programa, como saben, ya hemos visto algunas de ellas. Hemos visto a Victoria Ocampo, hemos visto a Sor Juana Inés de la Cruz y hoy a Alice Gullin, una mujer que además fue tremendamente valiente, yo creo, y adelantada porque, bueno, dejó lo que tenía allí para venir ni más ni menos que a España. Pero después, hoy es la última sesión antes del verano y después del verano retomaremos el 7 de octubre con una conferencia de Manuel Lucena sobre Indias blancas, cautivas españolas en las fronteras de América. Le seguirá el 12 de noviembre, se lo dedicaremos a Gertrudis Gómez de Avellaneda, con Ana Caballé, y terminaremos en diciembre dedicando el encuentro a Gabriela Mistral. Yo creo que vendrán más, si ustedes así lo desean. Les agradezco a todos ustedes, tanto este público maravilloso que nos sigue siempre, tanto presencialmente como a las personas que nos están siguiendo a través del streaming de los canales, tanto de la Casa de América como del Círculo de Orellana, convencida de que estamos emprendiendo un camino pues, que va a tener un largo recorrido. Y ya para terminar, voy a darles unos brevísimos apuntes biográficos sobre nuestra ponente de hoy. Pilar Piñón es economista, investigadora y su trabajo se centra en las relaciones culturales entre España y los Estados
Unidos, especialmente en el papel de las mujeres en esos intercambios académicos y transatlánticos que se hicieron durante el siglo XX. Ella es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y además completa su formación con estudios en el IES de la Business School y también en la Harvard Business School. La verdad, Pilar, es que tu interés por la historia de las relaciones culturales entre España y Estados Unidos lo demostraste ya hace muchísimos años haciendo tu tesis doctoral sobre ese tema, tesis que se titula Go West Young Women, redes transatlánticas e internacionalismo cultural, las mujeres como protagonistas del intercambio académico en la España y los Estados Unidos entre 1919 y 1939, que defendiste en la UNED. Y desde el año 1999 es la directora ejecutiva del Instituto Internacional Es España, ese emblemático edificio maravilloso situado en la calle Miguel Ángel 8, cuya sede está dedicada a promover la educación y el entendimiento cultural entre ambos países. Si me refiero al ámbito académico, la verdad es que las publicaciones que has realizado y en las que has participado, pues están indicadas para explorar ese impacto que tuvo ese espíritu modernizador norteamericano en la educación de las mujeres en España. Ese trabajo realmente ha contribuido a comprender cómo las redes transatlánticas han influido en la formación y en la emancipación de las mujeres españolas. Uno de los libros, Miradas encontradas, si no me equivoco, del año 2019, en el que tú coparticipas con varias autoras, así lo demuestra. Realmente tu trayectoria, Pilar, refleja ese compromiso continuo con la promoción de la educación y de ese entendimiento intercultural entre países. La verdad es que muchísimas gracias, un placer tenerte y ya te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Moisés por la presentación, muchas gracias Leticia igualmente por esas cariñosas palabras y por invitarme a este nuevo ciclo del Círculo Orellana y muchas gracias a todos ustedes por acompañarme hoy. Es para mí un honor participar en este ciclo y hacerlo con la figura de Alice Gordon Gulick, una mujer nacida en Boston y formada en la tradición protestante norteamericana, que dedicó su vida entera, como ya hemos escuchado, a transformar la realidad educativa de las mujeres en España. He traído una imagen. Aquí tenemos a Alice Gordon Gulick. Es un retrato de sus últimos días ya. La verdad es que murió joven, pero... Hoy no. Ahora. Aquí está. Tendría unos 50 años o así cuando le hicieron este retrato. Alice Gordon Gulick fue una mujer extranjera, culta, protestante, misionera, feminista, que fundó en nuestro país un centro educativo destinado a formar mujeres con el mismo rigor, la misma ambición intelectual, la misma dignidad con la que se educaban en su país. Desde Boston hasta Madrid, pasando por Santander, San Sebastián, Nueva York, Hawái, Chicago, Edimburgo, Alice tejió una densa red de apoyos, alianzas y colaboraciones a ambos lados del Atlántico que le permitió llevar a cabo lo que muchos hubieran considerado una locura: crear en España, en el último tercio del siglo XIX, un centro comparable a los colleges de mujeres que habían empezado a surgir en la costa este de Estados Unidos en décadas recientes, lo que ella llamó su Mount Holyoke español, que conocemos como Instituto Internacional. Aquí lo tienen ustedes, una foto reciente en la calle Miguel Ángel. Para adentrarnos en la figura de Alice Gordon Gulick, disponemos de su biografía, escrita por su hermana Elizabeth y publicada en 1917, y los trabajos académicos de las historiadoras Carmen de Zulueta y Carmen de la Guardia. Esta intervención es deudora de todos ellos. Para Mario Garcés, Alice Gordon Gulick y su escuela en España es una de esas 10 historias de España que nadie
te ha contado. También nuestra historia de hoy ha tenido recientemente más repercusión y se ha hablado más de ella a raíz del ensayo de Cristina Oñoro en el Jardín de las Americanas, dedicado en parte precisamente a la historia de la que vamos a hablar hoy. Lo que les propongo esta tarde es un recorrido por los hechos de su vida y sus logros y por el espíritu que los animó. Veremos cómo sus convicciones religiosas y reformistas se tradujeron en una acción transformadora, cómo su pensamiento y acción fueron evolucionando para hacer avanzar su proyecto en España, adaptándose a los cambios que se sucedían tanto a un lado o a otro del Atlántico, a medida que el siglo XIX llegaba a su fin. Veremos los elementos que le permitieron construir su proyecto, que tras más de 130 años sigue vivo, el Instituto Internacional. Empezamos en Massachusetts. Alice Gordon nació en Boston en 1847 en el seno de una familia acomodada, culta y religiosa. Fue la hija mayor de 7 hermanos y creció en Auburndale, una agradable población a las afueras de Boston, a orillas del río Charles. Su padre, James Gordon, era banquero y también, al igual que su madre, Mary Elizabeth, activos miembros de la Iglesia Congregacional. James Gordon también estuvo estrechamente implicado en la labor de la Junta Americana de Representantes de Misiones en el extranjero, de la que formó parte durante décadas y donde desempeñó distintas funciones. Para Alice, su padre fue siempre un gran apoyo a lo largo de toda su vida y un maestro, de quien aprendió también las destrezas necesarias para llevar la organización y administración de su proyecto con éxito. Aquí tenemos la casa familiar de los Gordon. Nos detenemos brevemente en comprender qué representa la Iglesia Congregacional, ya que no solo nos proporciona el marco espiritual y moral de Alice Gordon Gulick, sino también es una poderosa fuerza en esta historia. La Iglesia Congregacional, calvinista, protestante, mostró desde principios del siglo XIX una mentalidad abierta y partidaria de los movimientos de reforma, tales como los movimientos antiesclavistas, los movimientos a favor de la templanza y aquellos en favor de otorgar derechos civiles a las mujeres. Esta mentalidad abierta fue el denominador común del ambiente en el que creció Alice. Un rasgo esencial de la Iglesia congregacionista y también de nuestra historia hoy es la importancia que se concede a la acción misionera en el extranjero, que estaba supervisada por la ya mencionada Junta de Representantes de Misiones y con ámbito de acción global. Gracias a la biografía escrita por Elizabeth, la hermana de Alice, como hemos dicho, sabemos que Alice fue una niña alegre, con gran sentido del humor, carismática, con una bellísima voz, muy buen oído, fue profesora de música, y una notable inteligencia. Le gustaba el remo, el patinaje sobre hielo y la vida al aire libre. Se educó en escuelas selectas y desde joven estuvo expuesta a conciertos, exposiciones, lecturas públicas, conferencias. Era una muchacha culta, curiosa y vivaz. Y estaba rodeada de mujeres igualmente excepcionales. Sus hermanas también tendrían trayectorias destacadas. Anne llegaría a ser la presidenta de la Liga Femenina Cristiana por la Templanza, la mayor asociación de mujeres de esa época. Y Elizabeth fue escritora, como hemos dicho, dedicada al género de la biografía. Pero si hay una institución que marca profundamente la trayectoria de Alice, ese es Mount Holyoke, centro de educación superior femenino fundado en 1837 por la visionaria Mary Lyon y donde se formaron todas las hermanas Gordon. Esto es Mount Holyoke, en la época en la que estudió Alice. El edificio pequeño es la biblioteca y el otro edificio se supone que fue el que sirvió de ejemplo para el actual Instituto Internacional. Mount Holyoke fue el primer centro de educación superior para mujeres y modelo para otros colleges posteriores.
Mary Lyon, su fundadora, quería obtener una raza de mujeres con un gran cerebro y un alma grande, y era de la opinión que las mujeres educadas tienen un poder sobre la sociedad que no puede ser ejercitado únicamente a través de la bondad sin fortaleza intelectual. Alice no solo absorbió este ideal, se convirtió en su personificación. Tanto es así que muchos años más tarde, Mary Woolley, presidenta del college, diría: Simone Holyoake no hubiera tenido otra alumna que Alice, ella sola habría justificado la existencia del college. Alice Gulick trabajó en Mount Holyoke. Bueno, voy a pasar una fotografía aquí de los años de juventud de Alice. Trabajó en Mount Holyoke como profesora de filosofía durante 2 años tras su graduación. Y allí fue también donde sintió la llamada de una vida espiritual y comprometida con la Iglesia. En 1870, tras un matrimonio brevemente truncado trágicamente, Alice escucha en un servicio religioso el testimonio de un misionero. Es en ese momento cuando decide dar un paso radical. Y así se lo cuenta a su amiga Emily. Querida Emily, quiero escribirte una breve nota esta noche contándote el gran cambio en mis planes de vida. He decidido ir a España como misionera con el reverendo William Gulick de Nueva York. No puedo expresar el proceso mental a través del cual he sido conducida a dar este paso, sino solo esto, que parece evidentemente la voluntad de Dios, y estoy muy contenta de llevarla a cabo. Mientras tanto, reza por mí. Me siento indigna y llena de debilidades para una obra de tal magnitud entre los católicos, y el momento de empezar la tarea es inminente. William Gulick, con quien se casa a los pocos días de escribir esta carta, pertenecía a una auténtica dinastía de misioneros y su familia había estado vinculada a la Junta Americana de Misiones en lugares como Hawái, Japón y América Latina. William tenía además experiencia previa en gestión empresarial y hablaba perfectamente español, fruto de su experiencia profesional en distintos países en Sudamérica, lo que sería de gran ayuda para los desafíos que ambos afrontaran. Aquí tenemos la imagen de los 7 hermanos Gulick: Omarel, Luther, Thomas, John, William. Todos ellos fueron misioneros, excepto Julia. Una semana después de su boda, en 1871, Alice y William embarcan rumbo a Europa en un vapor de la línea Cunard, el Siberia. Y una pregunta está en el aire: ¿por qué España? La respuesta es doble. Por un lado, la reciente Constitución de 1869, conocida como la Gloriosa, por primera vez reconocía la libertad de culto en España. Por otro, el renovado interés de la Iglesia Congregacional estadounidense por lo que llamaban las tierras papales, es decir, los países fuertemente católicos como España, Italia, México, Austria, donde veían posible e incluso necesario un esfuerzo misionero que no fuera frontalmente hostil, sino educativo y transformador. A ello hay que añadir que otra organización norteamericana misionera se acababa de retirar de España después de una actuación poco exitosa, que según la Junta Americana de Misiones probablemente se debía a la hostilidad mostrada por esta organización hacia la Iglesia Católica. Aquí tenemos el folleto que se hace con motivo de la ceremonia de despedida de los 2 matrimonios Gulick, el formado por William y Alice y el de Luther con Luisa, que también van a España al mismo tiempo. La imagen que posiblemente tuvieran los Gulick antes de llegar a España estaría muy influida, además de por la inevitable leyenda negra, por la visión romántica de Washington Irving, quien consideraba que los españoles superan incluso a los italianos en cuanto a pintoresquismo.
He querido traer aquí este cuadro de Mary Cassatt, de la norteamericana Mary Cassatt, porque me parece que capta muy bien posiblemente las imágenes previas que podían tener antes de venir. Alice llegaba a un país que no conocía, con un idioma que tampoco conocía, acompañada de su fe, de su vocación educativa y de un nuevo marido. Estaba a punto de comenzar una singular aventura intelectual y social, cuyos logros fueron heroísmos culturales y pedagógicos, a juicio de Carmen Laforet, así como el primer capítulo de las relaciones educativas entre España y Estados Unidos. Cuando Alice y William llegan a España a comienzos de 1872, se encuentran en un país convulso, inestable y dividido. La Revolución Gloriosa de 1868 había derrocado a Isabel II y abierto un periodo de grandes esperanzas y también de gran incertidumbre, el sexenio democrático, con sucesión de regímenes y crisis políticas. También ese mismo año había estallado, en 1872, la Tercera Guerra Carlista. En el momento exacto de su llegada, Amadeo I de Saboya, un monarca italiano, intentaba gobernar sin éxito. Su reinado será breve y turbulento y acabará con la proclamación de la Primera República en 1873, que durará solo 22 meses. La España que recibe a los Gulick es mayoritariamente rural, con altísimas tasas de analfabetismo, sobre todo entre las mujeres. La Iglesia Católica controla el sistema educativo y la libertad de culto, aunque garantizada por la Constitución, es más formal que real. El protestantismo sigue siendo percibido como una amenaza extranjera y sus representantes son objetos de recelo o de abierta hostilidad. En este contexto, la presencia de una mujer protestante, universitaria, extranjera y con vocación misionera resulta a la vez exótica y subversiva. No se trata simplemente de predicar en tierra extraña, sino de cuestionar con su sola existencia muchas de las certezas sociales y religiosas del país. Los Gulick, tras un recorrido por España, deciden instalarse en Santander, donde permanecen 8 años, desde 1872 a 1880. Alice empieza de inmediato a estudiar español, que acabará manejando con total soltura. También comienza a observar de forma sistemática el sistema educativo español. Visita escuelas, habla con maestras y observa los métodos. Su mirada, sobre todo, es metódica. Tenemos aquí el edificio donde se alojaron. En esta postal, Alice ha marcado con una estrellita la ventana donde viven ellos. En la parte de atrás indica: esta es nuestra casa en el Sardinero, Santander. Mientras tanto, la presencia del matrimonio no pasa en absoluto desapercibida. La extrañeza y desconfianza que suscitan queda bien reflejada en la siguiente escena: su llegada a Panes, un pueblo del oriente asturiano. Dice: toda la gente salió a vernos entrar. Las cabezas inclinadas de viejos y jóvenes nos espiaban por encima de los muros de piedra. Otros nos observaban desde calles transversales y los más tímidos desaparecían al ser advertidos. Cuando llegamos a la casa donde nos agasajaban, hombres y mujeres y niños se sentaron en el camino frente a ella, observando cada movimiento. Ni Barnum ni todos sus animales habrían despertado tanta curiosidad e interés como un sacerdote protestante con mujer e hijo. No solo eran observados, sufrieron agresiones y dificultades para llevar a cabo su trabajo. Había miedo, rechazo y a veces violencia. También, y por otra parte, en esta primera etapa de Santander nacieron 5 de los 7 hijos del matrimonio. William, que falleció a las 5 semanas de nacer; James, Frederick, Arthur, Elizabeth y Elizabeth. Alice tuvo 8 embarazos, 7 hijos,
de los cuales solo 2 le sobrevivieron, sus hijas Elizabeth y Grace. Aquí está Alice con uno de sus hijos, probablemente se trata de James. En ese periodo también se iban asentando las bases del proyecto. Alice comenzó dando clases a las empleadas del edificio donde estaban alojados, mujeres jóvenes, analfabetas, que querían aprender a leer y escribir. En 1877 tiene lugar un hecho determinante. Una joven llamada Arsenia Reguera, tras escuchar a Alice hablar acerca de la educación que reciben las jóvenes en Estados Unidos, se le acerca para pedirle ayuda para continuar su educación. Este gesto humilde y directo será el germen de su proyecto vital, el Instituto Internacional. En la España del siglo XIX, y ahora siguiendo a Carmen de Sarasúa, las posibilidades educativas de las niñas estaban profundamente condicionadas por el modelo pedagógico, que no solo restringía su acceso a la escuela, sino que incluso, cuando lo permitía, limitaba severamente los contenidos que se les enseñaban. El problema no residía únicamente en la cantidad de escuelas disponibles, sino en el tipo de enseñanza que se ofrecía. Mientras los niños recibían formación en lectura, escritura, aritmética, historia o geometría, la educación de las niñas se orientaba a las labores de manos, a la costura, el bordado, el hilado. Esta segregación de contenidos no era casual ni marginal. Está institucionalizada por la legislación educativa, incluyendo la Ley Moyano del año 57. Las consecuencias de este modelo educativo son contundentes. En 1860, solo el 12% de las mujeres estaban alfabetizadas en España, frente a tasas notablemente superiores en países europeos. Y lo más llamativo es que incluso en provincias con una densa red de escuelas femeninas, las tasas de alfabetización seguían siendo bajas, lo que indica que el problema no era simplemente el acceso, sino de contenido. Muchas niñas pasaban años asistiendo a escuelas donde no se aprendía ni a leer ni a escribir, sino a coser y bordar. Así, el sistema educativo no solo reflejaba la desigualdad de género, sino que lo perpetuaba activamente. Y otra vez tengo un cuadro, en este caso de Domingo Muñoz y Cuesta, que creo que capta perfectamente lo que estamos hablando. En este contexto, la propuesta educativa de figuras como Alice Gordon Gulick suponía una auténtica ruptura con el orden establecido. Frente a una escuela que enseñaba a ser mujer a través del hilo y la aguja, el modelo de Gulick aspiraba a formar intelectualmente a las alumnas, dotándolas de herramientas críticas y saberes que las habilitaran para ejercer su libertad, su pensamiento, su ciudadanía, en definitiva. Frente a este panorama, la idea de Alice Gulick empieza a tomar forma, crear un centro para educar a mujeres en el que ella se había formado. Un centro con profesoras tituladas, con un currículum completo, exigente y moderno. Un lugar donde las jóvenes españolas dispusieran de bibliotecas, laboratorios, juegos y deportes que fuera un estímulo para aprender, descubrir, leer, pensar y prepararse incluso para la universidad. En definitiva, un Mount Holyoke en suelo español. Tal educación, pensaba Alice, daría a las niñas españolas el respeto por sí mismas, el conocimiento de sí mismas y el dominio de sí mismas, es decir, las cualidades esenciales que son los cimientos de una vida plena de sentido y acorde con los valores de uno mismo. Estas son palabras de Alfred Tennyson. Llegamos así a la etapa de San Sebastián. En 1880 se trasladan a San Sebastián buscando un entorno menos hostil, más cosmopolita y mejor comunicado con las misiones que el reverendo Gulick debía supervisar en el noreste peninsular. Hay que decir que William Gulick tuvo muchísimo éxito en España, logró abrir 18 misiones y cuando ya hemos dicho que la anterior organización había abandonado el país.
Allí, en San Sebastián, comienza la expansión de la obra de la señora Gulick y llegan los primeros éxitos del colegio, que en San Sebastián se conoce como el Colegio Norteamericano de San Sebastián. Esa es otra etapa a la que llegamos a continuación. Mientras, un inciso. En Madrid, en 1876, un conjunto de profesores universitarios, entre los que se encuentran Francisco Giner, Nicolás Salmerón y Gumersindo de Azcárate, separados de la universidad por defender la libertad de cátedra, habían fundado la Institución Libre de Enseñanza. Los caminos de los institucionistas y los de Alice Gordon Gulick se cruzarán en la última década del siglo y desde entonces hasta la actualidad son rutas que continúan entrelazándose. Es un encuentro muy fructífero y de largo alcance, pues ambos proyectos compartían una misma visión: la educación como motor de regeneración del país. Y aunque uno nace del protestantismo americano y el otro del liberalismo laico español, fue total la sintonía entre ellos. En San Sebastián, los Gulick encuentran, como esperaban, un entorno más propicio para el desarrollo de su centro educativo moderno. La ciudad vive por entonces un proceso de transformación con la presencia estacional de los reyes, viajeros europeos, más o menos vinculado a estas estancias de la familia real, y de familias acomodadas. San Sebastián adquiere un aire cosmopolita. El colegio de Doña Alicia empieza a consolidarse y ganar reputación, y pronto atrae la atención de personas influyentes. Alice no está sola en este esfuerzo. Consigue atraer a España excelentes profesoras formadas como ella en centros como Mount Holyoke o Wellesley, formadas en métodos pedagógicos más modernos. Esto es un elemento esencial en su proyecto, la calidad del profesorado. Y a pesar de muchas dificultades, consigue que en un principio la Junta Americana de Representantes financie los salarios de todas ellas y, lo que es más importante, no interfiera en la elección del profesorado. Esto era así solo al principio, luego estas cosas cambian. El colegio se nutre también de jóvenes universitarias, voluntarias de Estados Unidos y de profesoras españolas, a menudo formadas por ella misma. El equipo docente es excepcional. Aquí tenemos un grupo de alumnas de la época de San Sebastián. Está Alice Gulick, que está en el centro, con un niño sobre las rodillas. Tan solo 4 años después, ya ocupan el edificio entero que habían alquilado en la calle Avenida de la Libertad número 40. Y Alice continúa generando nuevas iniciativas. Pone en marcha un kindergarten, siguiendo las corrientes más recientes en la educación para los pequeños formuladas por Froebel, que ella ha conocido en Boston a través de Elizabeth Peabody. Será uno de los primeros kindergartens de España. Tras 7 años en San Sebastián, el colegio tiene 117 alumnas. Muchas son hijas de protestantes británicos empleados en las minas de Río Tinto. Pero lo notable es que cada vez más familias católicas de San Sebastián comienzan a enviar a sus hijas al colegio de Doña Alicia. La barrera confesional, tan rígida en la España del siglo XIX, empieza a difuminarse gracias a la calidad pedagógica del centro. Ese mismo año, Alice da un paso decisivo en su proyecto y decide empezar a preparar a sus alumnas a los exámenes oficiales de bachillerato. 4 de sus alumnas aprueban el examen. Aquí las tenemos. Son Juliana Ocampo, Esther Alonso, Isabel Alonso y Sara Marqués. Este es un dato muy relevante porque, según la información que he conseguido, en los 17 años que van desde 1882 a 1900, 18 años, aparentemente solo 171 alumnas cursaron el bachillerato, es decir, unos 17 al año en toda España. Y aquí tenemos 4 de sus alumnas que superaron este examen. A raíz de este acontecimiento, Alice escribe:
Al escalar una montaña, el viajero se centra todas sus energías en la tarea. Sus ojos, con el fin de evitar los obstáculos que lo acechan, están fijos en el difícil y desconocido camino. Pero llega un momento en que el guía señala un lugar seguro y se detiene para recuperar fuerzas antes de proseguir hacia la cima. Tal vez solo entonces reconoce las dificultades ya superadas. El 30 de junio de 1894 fue para esta escuela uno de esos momentos. Ese día no solo fue un triunfo académico, fue una victoria moral. Una mujer protestante, extranjera, había conseguido que 4 de sus alumnas desafiaran con éxito el sistema educativo español. A partir de ese momento, el colegio da un salto. De 117 pasa a 181 alumnas, muchas de ellas no internas, lo que demuestra la aceptación del centro por parte de la burguesía local. Pero Alice no se detiene ahí. No ha llegado a esa cima de su montaña a la que me acabo de referir y empieza a preparar a las alumnas para la universidad. Sabía que el acceso no era libre, que cada profesor tenía que aceptar a las candidatas. Así que viaja a Madrid, donde está la Universidad Central, negocia, conversa con catedráticos y los persuade. Y lo logra. En 1897, 2 de sus alumnas, Esther Alonso y Juliana Ocampo, obtienen la licenciatura en Filosofía y Letras. 3 años después, en 1900, otras 2. Isabel Alonso y Marina Rodríguez se licencian en Farmacia. Quiero recordar que hasta 1910 las españolas no tuvimos libre acceso a la universidad. Entre las nuevas iniciativas, además del kindergarten ya mencionado, también creó una escuela nocturna para trabajadores, hombres y mujeres, muchos empleados en fábricas cercanas. Llegó a tener 60 alumnos. Y con visión emprendedora, durante el periodo que el colegio se traslada a Biarritz a causa de la guerra hispano-norteamericana, organiza una escuela de lenguas en verano para norteamericanas interesadas en aprender español y francés. Una forma ingeniosa de generar ingresos ante los recortes continuos de la financiación procedente de la Junta de Misiones. En el plano de la educación internacional, su estrategia es también audaz, pues ya en 1880 se había puesto en contacto con la fundadora de Wellesley College para que una colaboradora suya, Joaquina Martínez, pudiera estudiar allí. Algunos años después, propone que las alumnas de Smith College pasen temporadas en España. Dice, se me ha ocurrido que puede haber algunas chicas de Smith College a las que les gustaría pasar el invierno en Madrid estudiando español o arte. También queremos que las chicas se interesen cada vez más por el instituto. Alice ya entiende, por cierto, esta iniciativa se anticipa en 30 años al primer programa de estudios en el extranjero de una institución norteamericana, que fue precisamente el de Smith y que llegó a España en los años 30. Esos programas de estudios en el extranjero atraen actualmente más de 25.000 norteamericanos a España. Alice entiende ya su colegio como parte de un proyecto transatlántico, una red de colaboración y de difusión de valores compartidos. Mientras tanto, sigue dando clases 6 horas al día, organizando el colegio, escribiendo cartas, publicando artículos, ocupándose de sus hijos y preparando nuevas promociones de alumnas, además de ayudar a William en la misión. Está plenamente entregada a su labor con inagotable energía. Y como veremos a continuación, se implicará a fondo en construir algo más. Una red internacional de alianzas, apoyos y mecenas que le permita dar el siguiente paso, construir su propio edificio en Madrid. En definitiva, el Instituto Internacional. Antes de eso me voy a referir brevemente al impacto de la guerra hispano-norteamericana en la vida del instituto. En 1898, en el momento que estalla la guerra, Alice se encuentra en Estados Unidos dedicada a la recaudación de fondos para el edificio del instituto en Madrid y William está en San Sebastián. Al frente del colegio está Anna Webb,
Anne Webb, la profesora más veterana. Aconsejados por el cónsul norteamericano, toman la decisión de trasladar el colegio a Francia y se establecen en Biarritz. Se traslada el colegio al completo. Las profesoras y las alumnas internas, son 60 niñas. Aquí está el grupo de Biarritz, algunas. Mientras, en Boston, Alice Gordon, conocida por su experiencia en España, es entrevistada por periodistas en busca de su opinión sobre los acontecimientos. En esas entrevistas, ella intenta combatir las visiones extremas sobre España de gran parte de la prensa de la época. Nuestros periódicos, dice, nos han mostrado el peor lado del carácter español. Ni siquiera todos los soldados son asesinos sedientos de sangre y, sin embargo, se nos ha pedido que así lo creamos. Conocemos a muchos que serían incapaces de cometer actos crueles. La naturaleza humana es bastante similar en condiciones parecidas y todas las naciones, al estudiarlas a la luz de la historia, han fracasado de forma bastante semejante. Me indigna la condena generalizada de un pueblo que, a pesar de las condiciones desfavorables de los siglos pasados, posee tantas cualidades buenas. Un español cruel es cruel, al igual que lo es un anglosajón cruel. El presidente del Instituto Internacional, en aquel momento un destacado comerciante de Boston, Coolidge Roberts, se interesa por los 1.600 prisioneros españoles de la guerra que el gobierno ha trasladado a la isla de Seavey, frente a Portsmouth, en New Hampshire. Y le propone a la señora Gulick brindar asistencia a estos hombres, financiando él todos los gastos. En el campamento de prisioneros, Alice y su hija Grace se dedican a hacer de intérpretes, en particular en las consultas médicas, leen la prensa, conversan sobre España y tratan de aliviar la dureza de la situación como pueden. Aquí tenemos una imagen de estos prisioneros que estuvieron, creo que fueron 2 meses en New Hampshire. Al año siguiente, en el verano de 1899, la Universidad de Harvard invitará a 1.700 profesores cubanos a un curso de verano para mostrarles los métodos educativos norteamericanos que han de implantar en la isla. Y la señora Gulick será nombrada decana de mujeres de ese grupo y se ocupará del grupo de profesoras, que aquí las tenemos rumbo a Cambridge, Massachusetts. Y llegamos así a una faceta a la que ya se ha hecho referencia antes. Es una faceta, a mi juicio, interesantísima. Me refiero a la faceta internacional de su actividad en España de finales del XIX, cuyo impacto es de largo alcance, incluso podría decir que hasta el momento actual. La manera en que Alice logró aunar apoyos a ambos lados del Atlántico resulta insólita. Es una prueba de su capacidad de organización, de liderazgo, de visión, de su sagacidad e inteligencia para entender los cambios sociales de su tiempo y su capacidad para adaptarse a ellos. Y, cómo no, de su tenacidad ante la dificultad. Alice Gordon creó en España una red de relaciones que en una primera fase gira en torno a los movimientos de reforma social y a medida que el siglo XIX llega a su fin, incorpora mujeres académicas y los colleges de mujeres, que darán apoyo al instituto a lo largo del siglo XX. De ser la esposa del reverendo Gulick, a quien acompaña discretamente al piano en sus sermones dominicales en el pequeño local de Santander, a convertirse en una figura casi central de los movimientos de reforma social del último tercio del siglo XIX, transcurren apenas 2 décadas. Eso sí, 2 décadas de trabajo incansable, incontables viajes entre Europa y Estados Unidos y 7 hijos. Muy pronto, Alice Gulick se da cuenta que para hacer realidad su centro en España no basta con su trabajo diario, por muy esforzado que sea, como efectivamente era. Iba a necesitar apoyos.
De entrada, el de la Junta Americana de Misiones. Veremos cómo Alice Gulick hace lobby en la Junta y cuando ésta se convierte en un obstáculo, crea una organización independiente, en cuyo patronato, por cierto, no habrá ningún representante de las dos organizaciones misioneras que en un principio crearon la escuela. Alice comenzó su labor de dar a conocer su proyecto superando su pudor inicial y haciendo aquello que precisamente dijo que no haría nunca: ir por ahí hablando en público como hacen otros misioneros. Alice venció esa barrera consciente de que eso era lo que su proyecto exigía y llegó a convertirse en una oradora persuasiva y elocuente. Los Gulick se preocuparon de construir una amplia red social, tanto en España como en Estados Unidos, y en San Sebastián convirtieron su casa en un lugar de encuentro. Por cierto, una de esas visitas fue la de Jane Addams, la fundadora del Hull House en Chicago y posteriormente Premio Nobel de la Paz, quien habla con entusiasmo de la escuela de la señora Gulick, tan llena de promesa. Dice: hace muchos años tuve el placer de visitar la escuela de niñas en San Sebastián, fundada por la señora Gulick. La escuela, por su dinamismo y potencial, contenía ya el germen de aquel espléndido colegio para mujeres que más adelante fundó en Madrid, ciudad a la que se trasladó la escuela para responder a la creciente demanda de educación superior de las españolas. No me cabe duda de que la escuela ha despertado y al mismo tiempo colmado una oportunidad extraordinaria en España y debería contar con el apoyo de todas las mujeres interesadas en la educación superior. Mientras tanto, en Boston, y coincidiendo con los primeros años de Alice en España, su hermana Anne conoce a Frances Willard, una comprometida activista y líder de un importante movimiento de reforma social surgido para combatir los funestos efectos del alcoholismo, la Liga de Mujeres Cristianas por la Templanza. Aquí está Frances Willard. Anne es una estrecha colaboradora de Willard y llega a la presidencia de la organización en 1914. Durante su mandato, las organizaciones por la templanza lograron una gran victoria con la ratificación de la 18ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que instauró plenamente la ley seca en el país. Este vínculo de Alice con Frances Willard es fundamental para el futuro de la acción de Alice en España. Willard es una figura nacional en los Estados Unidos y el acceso de Gulick a su red de contactos se demostró de gran utilidad y valor a la hora de realizar la campaña de recaudación de fondos para el Mount Holyoke español. La Junta comienza a someterle a continuos recortes de financiación y exigencias y se inmiscuye en la selección de profesoras. Alice no está dispuesta a permitir tal cosa. Toma la decisión de participar en las celebraciones del 50 aniversario de su alma mater, que es una excelente oportunidad para reclutar profesoras para su centro en España. Llegamos a 1877. Alice Gordon tiene ya en ese momento 40 años, es directora de una escuela de primaria, secundaria y de maestras que ha creado desde cero en un país extranjero. Es un gran momento de su vida en el que disfruta de éxito y reconocimiento. Su idea es hacer lobby ante la Junta, pues necesita su aprobación para financiar una amplia campaña de recaudación de fondos y construir su edificio. Estima que necesita $100.000. Logra la autorización, lo cual es trascendental, pues aunque no le dan fondos, sí le va a permitir empezar a formular una nueva estrategia que le permita lograr su edificio. A finales de la década de los 80, Gulick comenzaba a consolidarse como un nexo viable dentro de un naciente movimiento de reforma social transatlántico. Dentro de estos movimientos de reforma social, aparte de Willard, bueno, aquí tenemos a James Addams, camino de un Congreso Internacional de Mujeres. Esto es una foto de 1915.
Jane Addams es la que está detrás de la P. Este es un curioso libro que publica Frances Willard, Cómo ganar un libro para chicas, con su subtítulo No sea simplemente bueno, sé bueno para algo, que es una frase de Thoreau. En un nuevo viaje a Estados Unidos motivado por problemas de salud, aprovecha una larga estancia para desarrollar contactos con otras activistas. Se instala con su hermana Anne y con Frances Willard en la casa de esta en Chicago. En esta ocasión, el motivo del viaje era, como he dicho, problemas de salud. Se somete a una intervención quirúrgica importante y aprovecha la oportunidad para renovar su amistad con Jane Addams. Conoce a Hannah Smith, reformadora social y sufragista, y también a Lady Henry Somerset, presidenta de la rama británica del Movimiento por la Templanza y una de las primeras líderes del movimiento sufragista británico, que usó su inmensa fortuna para financiar proyectos sociales. Tan pronto como se recupera, empieza a organizar presentaciones en público de su proyecto ante posibles mecenas. Llega a dar 140 discursos y recauda una cantidad importante. Alice aprende de las mejores. Se había establecido en el círculo íntimo de Frances Willard, en ese momento la norteamericana con más éxito en el campo de captación de fondos. Willard domina las técnicas y las estrategias y está dispuesta a enseñar a Gulick. Así, inspirándose en este modelo y en el de otras reformistas, estaba en condiciones de adoptar un modelo sofisticado de recaudación de fondos y de organizar su propia corporación. Como parte de este plan, Alice incorpora a Alice Freeman Palmer, en esos momentos una de las mujeres más importantes en el ámbito educativo. La condición de Alice Freeman Palmer para aceptar formar parte de ese proyecto fue que la nueva corporación se desvinculase de las organizaciones misioneras. Esta es Anne, dos imágenes de ella, y aquí está Alice Freeman Palmer. Freeman Palmer era lo que se llama un ejemplo de nueva mujer. Su mandato como presidenta de Wellesley había sido un éxito. Como Gulick entendía el apoyo a sus causas a partir de su entrega al trabajo, sagacidad y persistencia. Ambas comparten un talento especial para la persuasión. Freeman Palmer se encuentra en el centro de la élite universitaria de Cambridge y domina, como Willard, la capacidad de recaudar fondos. Para Gulick, la contribución y conexión a ese grupo será fundamental. La red de Alice, Freeman Palmer y su marido George, profesor en Harvard, incluye a las figuras más prominentes del mundo académico de Estados Unidos y se extiende igualmente por Europa. Alice entra a formar parte de esa élite internacional académica en ese momento. En 1892 fallece el padre de Alice, que ya habíamos dicho que era un gran apoyo, pero antes ya padre e hija han hablado de la constitución de una corporación independiente y sin ánimo de lucro para el proyecto de la escuela en España. Además, y por recomendación de Gumersindo de Azcárate, sería la manera legal que podrían adquirir bienes en España y fundar un colegio. Así es como nace el Instituto Internacional para Señoritas. En diciembre de 1892 se constituye como una corporación bajo la ley de la Commonwealth de Massachusetts. Una de las iniciativas más audaces por parte de Alice para conseguir que el Instituto Internacional será conseguir que el Instituto Internacional sea invitado a participar en la Exposición Universal de Chicago de 1893, la Colombina. Es el único centro educativo procedente del extranjero. Allí se exponen los trabajos de sus alumnas. El stand del instituto recibe una mención especial. Otro espaldarazo simbólico e impensable sin el apoyo de la red de contactos que había ido desarrollando.
Este es el pabellón de las mujeres en la exposición colombina y este es el interior del pabellón. En las intervenciones públicas, Alice cierra su intervención con estas palabras. En los días dorados de España, la reina Isabel apoyó la empresa que nos ha dado este maravilloso país. La Asociación Reina Isabel proyecta recordar el papel que desempeñó una mujer al hacer realidad la visión de Colón, erigiendo una estatua en su honor en alguna ciudad norteamericana. También habrá que recordar a Colón con un edificio americano permanente en España, que mantuviera viva para siempre la memoria de su perseverancia, su fe, la firmeza de su carácter, cualidades que le dan el mayor brillo a su nombre. Qué apropiado sería que uno de los frutos duraderos de estos años conmemorativos fuera una escuela permanente, ejemplar, una ofrenda de amor y gratitud de América a España. Aquí tenemos uno de los certificados de esa asociación, Queen Isabella. Llegamos así a Madrid. Fruto de todo este esfuerzo realizado, el Instituto Internacional contará con el apoyo de prominentes figuras de diversos ámbitos sociales de Nueva Inglaterra, cuya influencia y capacidad de movilización aseguran los fondos que faltan para asegurar la presencia en Madrid. La adquisición del Palacete de Fortuny 53, aquí está, actual Fundación Ortega, y la construcción del edificio de Miguel Ángel 8. Alice fallece en Londres en septiembre de 1903, donde se había trasladado con la ayuda de su amiga Lady Henry Somerset en busca del consejo médico especializado. Escribe, esperaba estar escalando el monte Rigi y el monte Pilatus, y en cambio estoy escalando las colinas de la dificultad. Escribe desde Lucerna, donde pasa el verano confiando en una mejoría de su salud. Durante todo el verano que dura su enfermedad, estuvo en contacto permanente con el progreso de la campaña de recaudación de fondos y antes de morir tuvo la certeza de que la construcción y el mantenimiento de los gastos del instituto estaban asegurados. Alice Gordon, por deseo suyo, está enterrada en el Cementerio Civil de Madrid. Y aquí tenemos su tumba. Alice Gulick fue la arquitecta de una red transatlántica de apoyos que acabamos de esbozar, sin la cual no hubiera sido posible fundar una institución con los medios y la ambición con los que fue el Instituto Internacional. Y conviene subrayarlo, se trata de relaciones no gubernamentales, relaciones personales, académicas, informales en el mejor sentido del término. Esa red representa el germen de las relaciones educativas entre España y Estados Unidos. Una red que adquirió una nueva densidad en las primeras décadas del siglo XX con la llegada, en 1910, de Susan Huntington, quien había sido profesora voluntaria en San Sebastián con la señora Gulick. Fue ella quien formalizó aquellos primeros contactos de Alice Gordon con el entorno de la Institución Libre de Enseñanza, y fruto de la afinidad de los planteamientos entre ambas instituciones, el Instituto colaboró con la Junta para Ampliación de Estudios, aportando apoyo material e intelectual a dos de sus iniciativas más emblemáticas, la Residencia de Señoritas y el Instituto Escuela. Las conexiones forjadas con mujeres académicas y los colleges femeninos norteamericanos explican la notable participación de mujeres españolas en los intercambios académicos durante el periodo de entreguerras. En términos porcentuales, fueron más las mujeres que los hombres las que viajaron a ampliar sus estudios a Estados Unidos en los años 20 y 30. Un dato poco conocido que convierte este capítulo de las relaciones educativas entre ambos países en algo bastante inusitado. Esta misma red favoreció también la incorporación de universitarias españolas a las redes académicas internacionales, como la Federación Internacional de Mujeres Universitarias. Todo ello no queda interrumpido por la Guerra Civil Española.
Al contrario, esas redes, tejidas a lo largo de casi 4 décadas, se transformaron en canales de ayuda material y consuelo espiritual para muchos exiliados españoles en su paso por Nueva York. La obra de Alice también se hizo sentir en los departamentos de español de estos colleges, como fue el caso de Barnard. Su departamento de español estuvo durante más de 20 años dirigido por Carolina Marcial Dorado, alumna del Instituto Internacional. Y se prolongó más allá. En 1953, esta red transatlántica fue el germen del relanzamiento de la Asociación de Mujeres Universitarias en Madrid, precisamente en el Instituto Internacional. Como dijo Susan Huntington, sucesora de Alice Gordon Gulick, ella hizo avanzar su proyecto, su visión, al compás de las crecientes oportunidades que fue encontrando en su camino. Ella enganchó su carro a una estrella y su estrella sigue avanzando. Muchas gracias. Bueno, yo solo quería darte las gracias, Pilar, por esta exposición tan brillante y sobre todo por traernos un ejemplo de una mujer increíble, que realmente ella es ejemplo de liderazgo. Yo creo que de liderazgo con enormes consecuencias en la transformación de la educación en España y, por tanto, ese liderazgo jugó un papel muy importante en lo que hoy denominamos impacto social. A ella le debemos muchísimo porque rompió moldes y realmente, como nos has dicho, bueno, pues creó el que pudiésemos no solo aprobar esos exámenes de bachillerato, sino el acceso a la universidad en un momento que no se veía. Así que realmente creo que es importantísimo conocer la historia de esta mujer. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas hecho este magnífico recorrido y sobre todo es un ejemplo de esas relaciones entre Estados Unidos y todo lo que aportó a nuestro país, así que te lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, querida Pilar. No sé si tienes algo más que No, quería poner la diapositiva que me habían dicho que pusiera. Sí, la imagen. Así que, bueno, pues también agradecer a todos ustedes la presencia. Les deseamos un magnífico verano, si no nos vemos antes, y desde luego ya saben que el 7 de octubre volvemos con Indias Blancas, cautivas españolas en las fronteras de América, impartido por Manuel Lucena Giraldo, investigador del CSIC y director de la Cátedra del Español y la Hispanidad en las universidades de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias, Pilar, de nuevo. Gracias. Muchas gracias.